Saludos a todos, disculpas por no estar presencialmente y mil gracias al comité organizador por la aceptación de esta ponencia, con la que trataré de homenajear al escritor Andrea Camilleri en el centenario de su nacimiento. El 6 de septiembre de 1925 nace en Sicilia Andrea Camilleri, guionista, director de teatro y de televisión, profesor en la Academia de Arte Dramático y en el Centro Experimental de Cine, y por supuesto, escritor de éxito. En 1994 crea el personaje de Salvo Montalbano, el entrañable comisario siciliano protagonista de más de 30 novelas y decenas de cuentos, llevados a la televisión en episodios de largometraje, algunos de ellos con casi 2 horas de duración. Así fue como se despidió de los espectadores españoles tras más de 20 años. Millones de seguidores desde hace décadas. Este verano Televisión Española ha recuperado con gran éxito la serie que se basa en sus novelas. Hoy se emite el último episodio por la 1, pero habrá más sorpresas en una noche dedicada a una de las sagas más populares de la novela negra. Este hombre delante de ese escaparate era Andrea Camilleri, escritor, y cuando se imaginó a este otro hombre, juntos le hincaron bien el diente a la novela negra. Él es... Signor commissario Montalbano sono. A Salvo, ya lo han visto, le gusta comer y en condiciones, no va de héroe pero no se arruga, con sentido de la humanidad y de la justicia, y resuelve, por supuesto que llega hasta el final. Hoy el final es el suyo. RTVE celebra el éxito del comisario Montalbano. ¡Ayuda! Y lo despide con una noche especial en la 1. Emitimos el último episodio de la serie, el primero, y este documental, que se ocupa de otro desenlace, el de Montalbano en las novelas. Se acaba de publicar el libro que remata la saga. Acompáñenle, es un personaje huérfano. Camilleri murió hace 3 años, aunque él tenía decidido no ver en vida cómo terminaba todo. Comenzamos. Para hablar de herederos sería conveniente hablar primero de antecedentes. En 2024, el Festival Internacional de Cine de San Sebastián ofreció una retrospectiva dedicada al polichesco italiano con más de 20 películas. A título personal hemos elegido 5, 2 de ellas protagonizadas por la recientemente desaparecida Claudia Cardinale, como tributo. La primera es Un maldito embrollo, dirigida por Pietro Germi en 1959. Basada en la novela de Carlo Emilio Gadda, cuenta cómo en 2 pisos de un mismo edificio en Roma se producen primero un robo y después un asesinato. El comisario Ingravalo, interpretado por el mismo Germi, se encarga de resolver el caso y al mismo tiempo de mostrar los miedos y las miserias de todos. Un viejo general, siempre presto a disparar su revólver, un comendador de mediana edad más preocupado de su respetabilidad que de lo que le han robado, una turista americana obligada a confesar sus debilidades, y alrededor del homicidio de la señora Banducci, de 37 años, aprensiva y sensible, giran un marido ausente, un primo lejano necesitado de dinero, nuestra querida Cardinal en el rol de asistenta y su prometido, casi ladrón, casi gigoló, casi asesino. Al otro lado, nuestro comisario, alojado en un cuartucho lleno de archivos y con una novia esperándole en algún lugar. Destacar ciertas notas de humor y la bellísima canción de fondo que acompaña a Asunta Claudia Cardinale en las escenas más dramáticas, Si no me moro. El día de la lechuza, dirigida por Damiano Damiani en 1968, basada en la novela homónima, arranca con un disparo, un accidente, un muerto y un hombre asustado que desaparece. La mafia siciliana moviendo los hilos, en este caso de la construcción. Por lo que, como siempre, nadie ha oído nada, nadie ha visto nada, nadie conoce a nadie, nadie sabe nada. Film sólido pero sostenido por la juventud y el atractivo de Franco Nero en el papel de Belodi, capitán de los Carabinieri, y de Claudia Cardinale en el papel de Rosa, la mujer del desaparecido. Ambos serán prisionados y extorsionados por el poder de don Mariano, el primero por ser ley, la última por ser testigo. Un capitán presuntuoso a ojos del pueblo por querer saber la verdad, y que a pesar de conseguir declaraciones y pruebas, su labor será frustrada. Milan Calibre 9, dirigida por Fernando Di Leo en 1972, tenemos en un gran robo la desaparición de $300.000 pertenecientes a la conocida banda del Americano. Y 3 años más tarde, la salida de la cárcel de San Vittorio de Ugo Piazza. Una suerte de arrepentido, de amnistiado, de claro sospechoso para todos, al que esbirros y policías siguen de cerca
imaginando que en algún lado tiene escondido el dinero. Hugo visita a un viejo capo ya retirado, don Vincenzo, y a su compañero 10 años antes, el chino, que está dispuesto a ayudarle económicamente, pero a no mezclarse con los asuntos de la banda del americano. El diálogo que se produce de los tres paseando por un parque lo describe a la perfección. Sé que es una bestia, nunca he trabajado para él, es poderoso y peligroso, con amigos influyentes arriba y gente sin escrúpulos abajo. Finalmente, Hugo va a encontrarse con su chica, Nelly, bailarina de burdel, pero que al parecer le ha estado esperando todos estos años. La banda del americano sigue actuando, 2 paquetes bombas se suceden, el comisario y el subcomisario están desbordados y perdidos, y ofrecen a Hugo ser confidente. Mientras, en una entrega se produce un segundo robo. Rocco, el esbirro del americano, culpa a don Vincenzo y al chino. Apalizan a Hugo, matan al viejo ciego y encienden el deseo de venganza en el chino. Es así como un solo hombre entra en el chalet del capo y elimina casi a toda la banda, incluido el americano, y dejándose él también la vida. Hugo, viéndose libre, acude a una vieja iglesia para rescatar los 300.000, pero cuando va a recoger a Nelly, ésta lo traiciona. No solo no había estado sola ese tiempo, sino que el último robo de 30 millones de liras es obra suya y de Luca, un joven camarero que hasta entonces había pasado desapercibido para todos. Envuelta en una poderosa banda sonora, hablamos del mejor thriller italiano según Tarantino. Excelentísimos cadáveres, dirigida por Francesco Rosi, se trata de una magnífica coproducción italo-francesa con los llamados años de plomo del terrorismo en Italia como telón de fondo, basada en el libro Il Contesto. Pero existe otra versión de 1999 con el mismo título en inglés, dedicada al juez Giovanni Falcone, una coproducción italo-americana basada en la obra de Alexander Steele, absolutamente recomendable y de la que tomamos prestada la intro. Abro comillas. A finales de los años 70, la inestable tregua entre el crimen organizado y el gobierno de Sicilia fue frustrada por una serie de violentos asesinatos de figuras públicas de alto rango. Estos prominentes funcionarios del gobierno, asesinados por la mafia, fueron conocidos como excelentísimos cadáveres. Nuestro film de 1975, con el inspector Rogas como protagonista, abre con un hombre avanzando por un cementerio hasta llegar a la cripta de las momias. Se trata del fiscal Varga. Al salir observa unos jazmines en flor y le disparan, siendo la primera víctima excelentísima. El inspector habla con un viejo monje encargado de la cripta que le acusa de venir de la capital y de no entender ciertas cosas. Le dice que el fiscal contaba a los muertos el secreto de los vivos. Por la noche, a unos 100 kilómetros, aparece muerto junto a su perro el juez Sansa. Rogas llega en tren para investigar. Una mañana, en el Banco Nacional, el presidente Cálamo le disparan por la espalda. Es el tercer muerto y en el discurso de despedida se habla de cómo los están matando y además manchan su honor diciendo que es un ajuste de cuentas entre magistrados. Culpan a la policía de no hacer nada, a un parlamento que no funciona, a un gobierno débil. Rogas insiste en reconstruir los 3 casos, 3 muertos en 20 días, 3 ciudades pequeñas cercanas y una misma arma, un fusil con silenciador. Su tesis es que se trata de una venganza de algún condenado injustamente. Los 3 habían trabajado juntos durante 8 años y tienen 3 casos que resultaron inocentes. Un farmacéutico llamado Cres, un mecánico homosexual y un camionero ahora vagabundo. Rogas quiere visitar a los 3, pero a Cres no lo encuentra y charla con su mejor amigo. Mientras, asesina al juez Rasto de un disparo en la cabeza en su propio baño. Rogas queda a comer con su amigo del colegio, un periodista comunista que le cuenta la historia de un hombre, una mujer y un gato. Y se produce el 5º asesinato. El mensaje del jefe del Estado es que se trata de un asunto político y Rogas es retirado del caso. Pero antes intenta advertir al 6º cadáver, por conciencia, el presidente Riches. Al periodista le confiesa que todo es un complot. Cres mató a su juez y luego ellos siguieron matando. El periodista se niega a publicar su teoría. Cuando aparece muerto Riches con un tiro en la sien, Rogas teme por su vida. Al día siguiente queda en la Galería Nacional con el secretario del Partido Comunista. Una conversación que no oímos
y 2 disparos secos en la cabeza de cada uno que sí vemos. En las calles el ejército, en las noticias se habla del desequilibrio mental de nuestro inspector. Se describe cómo lo ha matado y se ha matado después. Se supone que el periodista sabe la verdad, pero, abro comillas, la verdad no es siempre revolucionaria. Mejor película y mejor director en el Venecia de 1976. Y finalmente, una rareza, pura formalidad, ya de 1994, dirigida por Giuseppe Tornatore. Nominada en Cannes a Mejor Película, con ese, y cito literal, comisario repugnante, interpretado por Roman Polanski, avasallando en Una noche de tormenta a Gerard Depardieu, un escritor famoso, pero sin publicar desde hace muchos años, sin documentación en el momento de la detención y apenas sin memoria en el durísimo interrogatorio. Todos ellos, de alguna u otra manera, estamos seguros que influyeron al escritor italiano a la hora de imaginar a su comisario. Antes de presentar a Salvo Montalbano, interpretado por Luca Zingaretti, debemos empezar por los primeros casos del joven Montalbano, serie precuela, si se quiere, en la que se nos adelantan las relaciones familiares con su padre y sentimentales, el primer encuentro con Livia. Estrenada en 2012, se compone de 2 temporadas de 6 episodios cada una, protagonizada por Michele Riondino en el papel de Salvo y Andrea Tidona en el papel de Carmine Faccio, padre de nuestro Giuseppe Faccio. El primer episodio, con la primera investigación, arranca en Mascalipa en 1990, con todavía el subcomisario Montalbano. Será su jefe el que le anuncia su ascenso y su traslado. Conocemos a su novia Mary, que echa de menos Catania, y que se ha enterado que su destino será Vigata. Entonces sabemos que vivió allí de pequeño y que hace más de 10 años que no pasa por allí. La pareja visita la región y Salvo cuenta su vida, cómo murió su madre, cómo su padre estaba ausente, cómo vivió con sus tíos y cómo se mudaron todos a Palermo. Asistimos a una sentida despedida de su antigua comisaría y a la bienvenida de la nueva, con Faccio padre, Mimi, Catarella, pero interpretados por otros actores, y Adelina, su santa cocinera. Resumiendo, los 4 hitos de la serie son el encuentro de la famosísima casa en Marinella, el almuerzo con su padre, un hombre bien vestido, serio, tímido, que le habla de su negocio de vino y con el que se produce el siguiente diálogo, prueba de su distanciamiento. Es que no estoy acostumbrado a comer y hablar. Pues entonces me tendré que pedir algo yo también, así tendremos un motivo válido para estar callados los dos. La ruptura con Mary tras una discusión que termina así. ¿Con este tipo de vida tú te crees que puedes tener novia? La verdad es que no. Luego vemos a un Salvo arrepentido de sus palabras, pero sin ponerle remedio. Y finalmente, en el episodio 3, regreso a los orígenes, conoce a Livia mientras resuelve un caso. Los casos, pues desapariciones, a veces seguidas de secuestros, de homicidios, suicidios, robos, usura, corrupción, y los asuntos de las 2 familias mafiosas rivales operando en la zona, los Sinagra y los Cúfaro. Condensar en un par de minutos la serie de Montalbano es una tarea imposible, pero sí podemos extraer algunas claves. Con respecto a lo literario, destacar entre los diálogos, mucho más soeces y con palabras más gruesas en las novelas que en la serie, la crítica social de una Italia y en concreto de una Sicilia anclada aún en el peor pasado. Y destacar también las cartas intercaladas de los diferentes personajes y, por tanto, el uso de la voz en off, y que contienen quizá la mejor poética de Camilleri. Con respecto a las tramas, ordenadas de manera lineal, con algunos flashbacks, o bien para narrar historias antiguas o bien para la reconstrucción del caso, resultado a veces de 2 cuentos o de una novela y un cuento, pero sin duda atravesadas por 4 hitos que marcan un antes y un después. La muerte de su padre en el episodio 3, la muerte de su amigo de la infancia, Yeye, en el episodio 4, la muerte del joven François, el hijo casi adoptado, y finalmente la muerte de Pascuano, el queridísimo por todos forense. Con respecto a los protagonistas, destacar las diferentes Livias: Caterina Bohm hasta el episodio 22, Lina Pernet del 23 al 26, Sonia Bergamasco del 27 hasta la ruptura en el 37, el último episodio, y la llegada del nuevo amor, Antonia. Y por supuesto a su equipo, digamos, permanente: Faccio, diligente, meticuloso y leal, Augello, el eterno seductor, y Catarella,
noble, bondadoso, aunque un poco torpe en palabras y movimientos. Y finalmente, como un marco, los lugares comunes, la comisaría, la trattoria de Calogero, el restaurante de la playa de Enso da Mare y sobre todo la casa y la envidiable terraza de Salvo Montalbano. Obviamente nos ha parecido lo más adecuado traer series que se han estrenado en canales o plataformas españolas. De tal modo tenemos a Rocco de 2016, basada en las novelas de Antonio Mancini, de donde se han obtenido 2 episodios, primera y segunda parte de cada una, y con 6 temporadas. Tenemos al inspector Rocco, trasladado como castigo de Roma a la fría Aosta, con su esposa Marina fallecida, pero con la que mantiene largas conversaciones hasta casi hacernos dudar de si existe o no. Con unas viejas amistades y unas maneras siempre rozando lo ilegal, pero lo justo bajo su especial punto de vista. Experimentado, decepcionado con todo, mientras se fuma un porro nos da cuenta de su filosofía en el siguiente diálogo. ¿Has tenido alguna vez un perro? No. Deberías tener uno. Te enseñaría un montón de cosas, porque la justicia no existe. Las cosas pasan porque tienen que pasar. La justicia es un constructo humano y como todo lo humano, también hay errores. Los bastardos de Pizzo Falcone de 2017, basadas en las novelas de Maurizio Giovanni, con 4 temporadas de 4 episodios de larga duración cada uno, es una serie envuelta desde su título en corrupción y traición, con una imagen que el nuevo equipo deberá limpiar y recuperar cierta dignidad, donde encontramos, entre otros, a una pareja protagonista, el inspector Loiacono, Alessandro Gassman, divorciado, con una hija adolescente, con un sueldo de 1.200 euros y un poco parco en palabras, como lo define la propia fiscal Laura Piras, con la que tiene una relación de idas y venidas, una actriz muy bella, pero con una interpretación algo embarada. Las claves, o una de las claves, del misterioso traslado de Agrigento a Nápoles del inspector la hallamos en una conversación con el padre don Michele. Usted no mató a Ángela. No, ¿y por qué se defendió tampoco? Porque cuando sabes que no has hecho nada, no piensas que tienes que defenderte. Eso me pasa a mí. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Que me acusaron de lo peor, pasar información a la mafia. Al final su reputación y la de su equipo será recuperada, aunque con alguna baja por el camino. Imma Tatarani, de 2019, basada en las novelas de Mariolina Venezia, nos trasladamos a la preciosa ciudad de Matera, con la primera mujer, una sustituta loca que está como una cabra, le han advertido a su jefe. Y sigue, dicen que viste con lentejuelas y habla palabras sin ningún sentido. Imma es una fiscal sustituto, pelirroja, casada, con una hija adolescente y de un afilado sarcasmo desde el primer episodio, cuando mirando los bikinis de las chicas afirma: creo que la reducción de la braga es directamente proporcional a la reducción de su masa cerebral. Lo cierto es que a pesar de sus excentricidades, sus vestidos floreados y sus sandalias de tacón, resuelve los casos de manera ejemplar. Petra, de 2020, basadas en las novelas de Alicia Jiménez Barlet, adaptada en la versión italiana 3 temporadas, con la actriz Paola Cortellesi, nuestra segunda mujer protagonista, exabogada, solitaria y tenaz, con 2 divorcios a sus espaldas, confiesa: si había acabado haciéndome policía era para luchar contra la reflexión que solía inundarme frente a todo. Acción, solo pensamientos prácticos en horas de trabajo, inducción y deducción, pero siempre al servicio de la materia delictiva. Nunca más ensimismadas meditaciones íntimas en la barra de un bar. Página 9. Pero es así era la vida arrastrada de un auténtico policía, largas noches en bares miserables, temperaturas extremas, violencia, desagrado y el intempestivo madrugán con la boca amarga de cigarrillos y café. Página 27, de ritos de muerte. Pero esto pertenece a la Barcelona de la novela. La Génova de la serie es una ciudad moderna y sofisticada donde poder disfrutar de una cerveza al final del día con tu subinspector, Antonio, un tipo amable y paciente con todas tus aristas y que acabará siendo tu mejor amigo. Petra, con una araña como animal de compañía, de pequeña quería ser bióloga, colecciona algunos de los enseres relacionados con los casos resueltos: una foto, una pistola de juguete, un coletero, un llavero, como si esa caja le llenara de orgullo en su lucha contra el mal. Finalmente, Violeta como el mar, de 2022, basada en las novelas de Simona Tanzini
y de la que en España solo se ha estrenado la primera temporada. Arranca con esta voz en off. Sí, un sitio donde todo estaba pensado para relajarte, donde estás sola incluso rodeada de gente, donde no estoy obligada a evitar las emociones de los demás y puedo pensar en las mías. Violeta Vitale es una periodista recién llegada a Palermo para descubrir, además de sus casos de investigación, el pasado de su padre. Tropieza con Francesco Demir, Canyaman, actor turco en pleno éxito, el auténtico policía y vecino. Quizá formen ambos la pareja más original y más atractiva, mezclando roles con la singularidad de un desorden neuronal que sufre Violeta, conocida como sinestesia, que altera la percepción de cosas y de colores, pero que resulta una habilidad para desentrañar los casos policiales del cínico al principio Francesco. Como vemos, ya no solo Rocco, Loiacono o Francesco han tomado el testigo Camilleri, sino que con alegría recibimos a esas contemporáneas protagonistas femeninas herederas de la mejor Miss Marple, la célebre detective creada en 1930 por Agatha Christie.